Muy buenas, vengo a presentaros esta obra que fue creada en marzo de 2025 y representa a Buda. Muchos de vosotros le conoceréis porque es famoso, ¿no? Es una referencia universal, ¿no? Sí es cierto que en Occidente no le conocemos tanto o no somos tan afines a él porque tenemos a Jesús como mayor referente, pero bueno, sí que conocemos de su existencia. En Oriente es Buda una de sus mayores referencias espirituales y que creó escuela y creó religión llamado budismo, ¿no? Bueno, y me gustaría hablar un poco de Buda, ¿no? ¿Quién fue Buda y qué trajo al mundo, ¿no? Buda es su tercer nombre. Primero se llamaba Siddhartha, es el nombre que le pusieron sus padres. Luego pasó a llamarse Gautama, en un momento de su vida en que era un buscador, un monje buscador de la verdad, ¿no? Y ahí me he sentido yo un poco identificada, digo, porque yo también he sido siempre toda una buscadora, ¿no? Y luego, por último, cuando llegó a esa fase de la iluminación, ya pasó a ser Buda, ¿no? De hecho, Buda significa el iluminado, ¿no? Entonces estamos hablando de Siddhartha Gautama Buda, ¿no? ¿Cómo fue su vida? Bueno, Siddhartha nació en la India en el siglo VI a.C. y bueno, nació en un palacio, eligió nacer en un palacio con todas las riquezas y las comodidades posibles. Cuando nació, su madre falleció al poco, cuando era muy bebé, y se quedó al cuidado su padre. Claro, su padre era un rey, ¿no? Que quería reinar, quería tener territorios y bueno, quería que su hijo Siddhartha pues siguiera sus pasos y tomara el trono cuando fuera mayor de edad, ¿no? El tema es que cuando le leyeron la carta natal, los astrólogos del palacio, le vinieron a decir al rey que el hijo que había venido era especial y que iba a reinar en todo el mundo, pero de otra manera, y que bueno, que era diferente, ¿no? Que era especial. Entonces, al rey, como le entró miedo porque su hijo no quisiera tomar el trono, lo que hizo fue hacer que Buda, que Siddhartha en este caso, tuviera una realidad donde no existiera ni viera el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte. Es decir, se cerraron las puertas del palacio y echaron a todas las personas, hombres y mujeres, que estaban enfermos y todo lo que viniera a significar dolor y sufrimiento, que no tuviera acceso a ello, ¿vale? Entonces, bueno, Siddhartha nació de niño bajo ese entorno, ¿no? Pero bueno, al final el sufrimiento es inevitable y se topó con ello, ¿no? Cuando, bueno, lo observó en la propia naturaleza, ¿no? Se puede observar como unos animales canibalizan a otros y, y luego también un día que salió con uno de sus aliados fuera de la ciudad, pues se encontró pues con todo el sufrimiento, las enfermedades y la muerte que, bueno, su padre le había estado ocultando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a pesar de que, bueno, se había casado, tenía su mujer y tenía su hijo, decidió una noche, por el impulso de su corazón, que quería entender mejor el mundo en su totalidad y se fue a buscar su verdad, ¿no? Y entonces abandonó todo lo que tenía y se hizo un monje, ¿no? Ahí ya pasó a llamarse Gautama.
monje Gautama, y entonces estuvo, digamos, por las montañas. Ahí en ese momento había como una tendencia, un movimiento de hombres que buscaban la iluminación, ¿no? Que buscaban el no más sufrimiento. Entonces sí que lo que hizo unas prácticas espirituales un poco extremas, ¿no? Bueno, él fue probando, fue experimentando, porque al final eso es lo que hace el ser humano, no conoce, pues cuando uno está buscando, pues pruebas varias cosas, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, meditaba muchos días sin hablar con nadie, no comía, o sea, al final llegó a tener un cuerpo extremadamente delgado en algunos momentos y bueno, al final se dio cuenta que en el equilibrio estaba la virtud, ¿no? Hasta que, bueno, llegó el día en que bajo el famoso árbol de Buda, pues llegó al estado de la iluminación. Y ahí en ese momento es cuando comprendió la causa del sufrimiento y el camino para liberarse de él. El mensaje que, bueno, su descubrimiento y al final su aportación al mundo, lo que viene a decir es que, bueno, que en la vida hay sufrimiento, eso lo sabemos todos, y que el sufrimiento tiene origen en el apego, ¿no? Yo tengo apego a algo y entonces viene el sufrimiento, ¿por qué? Porque al final todo en la vida está en constante cambio. Entonces, si yo me aferro a algo, eso puede desaparecer, porque todo nace y muere, ¿no? Y entonces, claro, mi sufrimiento viene de mi apego. Esa es la enseñanza que nos trae. Entonces, lo que él nos dice, mira, para que no sufrir, no sientas apego, sino que vive el presente y acepta las cosas tal y como son, ¿vale? Ese es como el mensaje que trae. Porque cuando yo me libero del apego y del deseo, entonces el sufrimiento desaparece. Es lo que él descubrió, ¿no? Cuando una persona está iluminada, ese apego, esos deseos ya no existen. Es como que el ego desaparece, ¿no? La iluminación, el ego ya no está y digamos lo que está simplemente es el ser, ¿no? Es la luz del alma en su máxima plenitud y el ego desaparece. Al final el ego es lo que nos trae el sufrimiento, porque es el que trae las creencias, es lo que nos trae el vivir desde nuestra individualidad, cuando en realidad pertenecemos a un todo. Yo soy uno con el todo, ¿no? Pero el ego es, bueno, es aquello que nos trae todo eso, ¿no? Entonces cuando nos liberamos del ego, ahí es cuando dejamos de sufrir, ¿no? Bueno, parece fácil la teoría, pero claro, luego digo, vale, ¿cómo aplico yo esto, ¿no? En mi realidad, ¿no? Bueno, ¿y cómo me puedo yo empezar a liberar del apego? Bueno, lo primero que puedo hacer es empezar a liberarme del apego de pequeñas cosas que haya en mi vida. Por ejemplo, podemos empezar por pequeñas cosas materiales, ¿no? Desapegarme de ellas, regalarlas, ofrecerlas, sentir que ya no las necesito, ¿no? Luego también entender que las cosas cambian, están en constante cambio y transformación, porque eso es la vida, y aceptar. La aceptación, para mí la aceptación es liberación absoluta. Cuando aceptamos lo que ocurre en nuestra vida sin reticencias, sin resistencias, que no me salía la palabra, eso ahí ya no hay sufrimiento, porque lo aceptas tal y como es y entiendes que las cosas son así porque tienen que ser así y hay un sentido para que sea así, ¿no? Y luego otra forma también de avanzar para el no apego es la gratitud, ¿no? El sentirse uno agradecido con la vida y con lo que uno tiene. Poner el foco en esa visión, con esa actitud. Y bueno, me gustaría explicaros los elementos que he mostrado en la obra de Buda, ¿vale? Y cuál es su significado, ¿vale? Aquí se muestra un Buda hermoso, lleno de colores, es lo que quería pintar, un Buda de colores, ¿no? Que mostrará una mirada, aunque está con los ojos cerrados, porque es un Buda que está
meditando, que transmitiera paz y dulzura, ¿no? Este Buda está dentro de un contexto natural, ¿no? El que se pintar pues, en un entorno natural, donde esto significaría la naturaleza, ¿no? Estos troncos naranjas podrían simbolizar árboles o cactus, ¿no? En esa forma. Y de fondo está el cielo. Aquí atrás, un elemento que predomina mucho es esta esfera dorada, ¿no? Que podría representar el sol del paisaje, ¿no? Y que está justo detrás de la cabeza de Buda, representando, simbolizando su iluminación, ¿vale? Es Buda el iluminado. Y esta esfera dorada está justo ubicado en el moñete que yo llamo de Buda, ¿no? Este es uno de los símbolos más representativos de él, porque al final, al ser una extensión como del cerebro, representa como que ha trascendido lo humano, lo ha superado y ya como que ha superado un nivel, ¿no? Ahora está, digamos, en conexión con lo divino y es divinidad, ¿no? Entre comillas. Luego también le he querido pintar el tercer ojo, que también es muy típico de Buda y de la India, ¿no? Que se pinta en el tercer ojo. Al final el tercer ojo representa la intuición, la sabiduría, la conexión con tu sabiduría interior, ¿no? De hecho, el mensaje que me trajo Buda el verano pasado, cuando bueno, se me mostró, se me manifestó a través de una estatua pues, enorme cuando estaba en mis vacaciones de verano, fue confía en tu sabiduría interior, ¿no? Que es el mensaje que viene a traer, ¿no? Al mundo. Al final él fue un buscador y bueno, investigando, explorando, confiando en sus instintos y en lo que sentía, llegó a ese estado que tanto anhelaba, ¿no? Para entender y comprender y dar respuestas a sus preguntas. Y también he querido pintar sus orejas largas, ¿vale? Las orejas largas son muy típicas de él, parece algo extraño, pero es que como él era príncipe, lo que pasaba es que llevaba, digamos, pendientes de oro muy pesados que les llevaba a tener las orejas caídas, ¿no? Y entonces las orejas caídas son un símbolo de Buda, que, bueno, pues que viene a recordar que él viene de la realeza y que decidió abandonar todas las riquezas para, bueno, avanzar en este camino de espiritualidad y despertar, ¿no? También lo he querido acompañar con flor de loto, no son de loto exactamente, pero son flores, una representación parecida, y el símbolo del Om, que es el símbolo del sonido universal, es un símbolo que transforma el miedo en amor, es el símbolo del universo, del amor universal. Al final es el símbolo del no sufrimiento, ¿no? Del sentirse en un amor absoluto por todo lo que hay en la vida, en mi vida. Y bueno, ya por último quería comentar sobre la vida de Buda y su propósito de vida, ¿no? Vamos a empezar a hablar ya un poco de propósito. Claro, al final uno nace bajo unas circunstancias y esas circunstancias no son casuales, ¿no? Al final lo que va sucediendo en tu vida te va a llevar a ti a hacer cosas y al final te va a llevar a tu propósito, ¿no? Eso es un poco también lo que se observa en la vida de Buda. Buda decidió nacer en un palacio donde se le ocultó el sufrimiento y la muerte y entonces eso es lo que hizo que él saliera de ahí para buscar la verdad,
para buscar la solución al sufrimiento, ¿no? Entonces, lo digo para que seamos capaces de ver lo que sucede en nuestra vida con amor, y que si ha sucedido ciertas cosas es quizá para que tú encuentres tu propósito en el mundo. Y no es quizá, ya te digo yo, te lo confirmo, que es así, ¿no? Las circunstancias de uno es lo que te lleva a traer tu regalo al mundo, a traer lo que has venido a hacer al mundo, ¿no? Ese es tu propósito, ¿no? Entonces, nada, simplemente que en Buda yo lo he visto perfectamente, ¿no? Cuál era su propósito en el mundo, era, al final, es traer mensaje, explicar al mundo, bueno, conocer él y explicarlo, cuál es el motivo del sufrimiento humano y cómo trascenderlo, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado y bueno, pongo a disposición este lienzo en formato original y también en copias. Podéis consultarlo en mi página web.